a grabar otra vez. Ya. Perdón, ya les abro otra vez el micrófono que lo cerré para que no pudieran dañar la presentación. Gracias, Pablito. Sí, no lo puedo activar. Bueno, no, primero felicitar a Shirley por su gran presentación, realmente con excelente hilo conductor, con unos mensajes muy claros en términos de forma y de fondo. Digamos que el tema es supremamente amplio, pero como es una revisión de fisiología para los residentes de cuidado intensivo que están en formación, yo no sé si porfa vas colocando las preguntas allí. Yo tenía una pregunta para los residentes y un par de comentarios antes de meternos ya en la parte terapéutica de indicaciones, uso o no de la cánula de alto flujo, que de manera muy, digamos, con muchísimo orgullo tengo que decir que en esta reunión están presentes autores de grandes investigaciones de cánula de alto flujo en la región, la experiencia enorme que publicaban Pablito y Alexandra hace unos años que ahorita pues nos gustaría que compartieran. Creo que Juan Camilo está en la reunión que junto con Iván Flores son los autores de esa revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos que también vale la pena discutir. Y bueno, una experiencia pequeñita que nosotros también como grupo publicábamos el año pasado. Entonces, creo que una de las preguntas más importantes, y tú lo tocabas, y es la pregunta hacia los residentes, es el rol que tiene, y no sé si los tengan dentro de las preguntas del taller, el rol que tiene el factor inducible de hipoxia dentro de toda la respuesta inflamatoria. Y eso obviamente está asociado pues a unas consecuencias muy graves. Entonces, yo no sé qué residente de cuidado intensivo le gustaría hablar un poquito acerca del factor inducible de hipoxia y complementar lo que estaba mencionando Shirley. El micrófono se puede activar, ¿no, Pablito? Porque como que ninguno lo ha activado. Sí, no, este es pánico escénico, este no es el sistema. O Shirley, pues puedes recordarnos y lo complementamos si quieres, lo que Sí. hablabas del factor inducible de hipoxia. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Entonces sí, pues yo lo mencioné dentro de toda nuestra presentación, pero sí, el factor inducible de hipoxia nosotros podríamos extendernos muchísimo. Entonces recordar que el factor inducible de hipoxia no es solo un elemento, sino es una familia de factores. Entonces uno siempre habla del factor inducible de hipoxia tipo 1, que son unos factores de transcripción que orquestan esa adaptación pues, al oxígeno. Pero el factor inducible de hipoxia tipo 1 tiene dos subunidades, la alfa y la beta. Que se unen o bueno, que tienen unas características pues en esa unión que facilitan esa unión al ADN. Entonces, lo que hacen esos factores o estas familias es que activan una serie de genes diana y entonces en condiciones normoxémicas o de oxígeno adecuado, la subunidad beta es la que se expresa constitutivamente o la que se expresa pues formalmente. Y mientras que pues, la otra se degrada pues, pues, a través del proteosoma. Y entonces cuando hay disminución de la disponibilidad de oxígeno, la que va a generarse o la que va a promoverse es la subunidad alfa, que entonces sería el factor inducible de hipoxia tipo 1A, que lo que hacen es que a través de una serie pues, de elementos y de diferentes pues, mecanismos, lo que terminan es estimulando o afectando diferentes funciones de los tejidos a través pues, de pues, estos mecanismos y el objetivo final es terminando o estimulando la eritropoyetina. Digamos que entre todos estos mecanismos de los factores inducibles de hipoxia o de esas funciones pues, de esos oxígenos aparecen pues un poco de proteínas remodeladoras que ayudan pues en toda esa señalización, pero más o menos como esas a grandes rasgos lo que podría decirse pues del factor inducible de hipoxia. Sí se sabe que el factor inducible de hipoxia, pues nosotros en muchos estudios los evaluamos, incluso me acuerdo que hace algunos años el doctor Fernández estaba intentando buscar para medirlo.
Se sabe sí que cuando se activan algunos mediadores o cuando, por ejemplo, están los fenómenos de oxígeno normal, si se activa uno de los factores inducibles de hipoxia, la subunidad alfa, produce más como regulación de esa inflamación y actividad angiogénica, mientras que cuando están los elementos pues, de activación de hipoxia, pues actúa la otra subunidad. No sé si quiere complementar algo más, que eso es algo que sí me parece interesante. Shirley lo resumió muy bien, pero creo que es importante, digamos, resaltar tres mensajes grandes desde la fisiología a la clínica, es decir, la medicina translacional y aplicarla en nuestro día a día. Entonces, es importante recordar que la relación entre hipoxia e inflamación es una relación bidireccional. Es decir, la hipoxia puede o lleva a inducir más inflamación y a su vez la inflamación puede llevar a inducir hipoxia. Y tenemos ejemplos todos los días. Entonces, una inflamación que ocurre en condiciones hipóxicas es lo que uno ve, por ejemplo, en edema pulmonar, en pacientes que son trasplantados de órganos en la fase de isquemia fría, en cáncer, o, por otro lado, una hipoxia en condiciones inflamatorias, por ejemplo, la injuria pulmonar, la colitis, etc. Entonces, hoy en día sabemos que cuando cualquier tejido nuestro se somete pues, a condiciones de hipoxia, hay sistemas de detección o sensores de hipoxia en nuestro organismo. Hay sistemas reguladores de esa hipoxia y ahí está el factor inducible de hipoxia. Y hay sistemas efectores, que era lo que tú mencionabas, con respuesta genética, mediadores y vías de señalización. Cuando nos sentamos en los de la mitad, los sistemas reguladores, el factor inducible de hipoxia, es habitualmente un heterodímero que normalmente tenemos inactivo porque sufre lo que se llama en biología celular el beso de la muerte por las famosas ubiquitinas. Entonces, el beso de la muerte es que identifica esas proteínas que no son necesarias en estado de anoxemia y, como tú dijiste, se degradan en el proteosoma. Pero ante ausencia de oxígeno en estado de hipoxemia, normalmente se libera ese factor inducible de hipoxia y eso lo que en últimas lleva a traducir es activar vías de señalización y expresión génica de el factor nuclear kappa beta y respuesta inflamatoria de citoquinas. Entonces, esa explicación biológica a la presencia del factor inducible de hipoxia, ¿cómo lo llevamos y lo trasladamos a la clínica? Y es que nosotros normalmente medimos los desenlaces de muchas de estas investigaciones observacionales o ensayos clínicos con oximetría de pulso o si podemos pues con presión arterial de oxígeno o algunos derivados como la SAFI o la PAFI, y eso depende en gran parte de la herramienta con que se mida. La ventaja es que esto es un biomarcador que de forma objetiva nos dice si realmente estamos sometidos a un estado de hipoxia o no, y teniendo un basal, pues se puede ver el cambio. Y pues, como Chile decía, en una investigación que vamos a empezar a desarrollar acá, se hizo toda la tarea y ya tenemos registro en BIMA para poderlo tomar en sangre y poder tomar el factor inducible de hipoxia y saber si un paciente, en este caso, en nuestro estudio en SRA, puede o no realmente tener fenómenos de hipoxia activa. Entonces, el mensaje para los residentes es que hay formas, digamos, con biomarcadores plasmáticos que podríamos llegar a establecer eso y que tiene una explicación biológica, pero el mensaje más grande es que entendamos que la relación entre hipoxia e inflamación es una relación bidireccional y que debemos tenerla presente. Yo sé que Pablito colocaba ahí lo de las preguntas y el segundo mensaje que no está relacionado con las preguntas del taller es fundamentalmente lo que debemos considerar a la altura pues, de Bogotá como hipoxemia y por eso Chile mostraba esa revisión sistemática que no alcanzó, pues, o que sí alcanzó a llegar a hacer metanálisis dentro de su aproximación estadística, en donde fundamentalmente debemos entender que a ciudades como Bogotá, a 2.600 metros, debe considerarse normal una saturación entre 88 y 90%, y que claramente entre más alto, pues nuestro target y nuestro objetivo va a ser diferente. Por eso posiblemente tanta heterogeneidad en algunos desenlaces con respecto a la cánula de alto flujo, porque queremos universalizar un concepto cuando esos factores independientes del contexto donde se analizan son importantes tenerlo en cuenta. Entonces eran como los dos mensajes más grandes y ya pues ahorita que arranquemos con el taller, otro par de preguntitas que teníamos para los residentes. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias, muy interesante. No sé si alguien más en el auditorio antes de empezar el taller quisiera hacer algún comentario inicial. Vi que Pía mandó felicitaciones, lo mismo Juan Camilo, Diana, también Daniel. Daniel hizo una pregunta
de gasto energético, pero voy a darle primero la palabra a Juan Camilo. Hola, muchas gracias. Primero que todo, felicitar y agradecer a los fellow por este trabajo. Yo hablo poco en estas reuniones, pero lo sigo muy atentamente, se aprende mucho, se repasa mucho. Mi comentario va más por el lado, digamos, como práctico de lo que hemos visto durante mucho tiempo pues, con las cánulas de alto flujo, y creo que coincidirán muchos conmigo en que en pocos temas se ven discusiones tan enconadas como en este, donde hay unos detractores pues muy fuertes de su uso, de su implementación y otros defensores a ultranza, donde yo pienso que ninguna de las dos posiciones pues termina siendo benéfica, no solo para la instauración clínica del dispositivo, sino pues también como para el desarrollo de nuevas investigaciones, como bien lo dijo Vanessa, necesarias para aclarar temas muy importantes de la implementación de la cánula en clínica. Y eso ha hecho que muchas veces pues, se satanice o se edifique una terapia que es una terapia más, que la debemos tener como una herramienta en nuestros arsenales en infección, en disfunciones respiratorias, en infección, en fin, que muchas veces se extiende más allá de lo que de verdad puede dar una cánula y se va a otros escenarios clínicos donde de pronto ni siquiera no se ha probado, sino que podría no tener mucha utilidad y o se pueda perder su utilidad en otros donde básicamente podemos sacar grandes ventajas de ella. Piensen en instituciones donde ustedes trabajan todos los días, en picos respiratorios, donde se acaban todos los dispositivos disponibles para atender a un paciente por la cantidad de niños que llegan con infección respiratoria aguda. ¿Cómo echar a la basura la cánula de alto flujo en esos momentos y algunos de ellos se pueden beneficiar? Entonces, en resumen, mi mensaje va es como a moderar un poco más las discusiones alrededor de la cánula, porque no viene siendo más que una terapia adicional. Juan Camilo, mil gracias. Muy al lugar tu comentario. No sé si el profe Perdomo, que le encanta este tema, quisiera hacer también alguna apreciación inicial o pasamos al taller. Ah, bueno, la pregunta de profe. Pablito, buenas tardes. Hágale, profe, tranquilo. Bueno, estoy hablando aquí por el dispositivo de una compañera. Entonces, no, felicitar porque creo que la presentación fue bastante clara. Espero que muchas de las dudas que muchos tengamos se hayan resuelto y con el taller puedes resolver algunas más. Igual que Camilo, pienso que las cánulas nasales de alto flujo pues son un dispositivo que tiene su papel en el cuidado intensivo, pero como él mismo lo dijo, pues no podemos exigirle cosas milagrosas, ¿sí? Pero también veo como con preocupación como a veces hay sobreuso en situaciones donde los otros sistemas que tienen un funcionamiento más sencillo, más económico, es reemplazado por una cánula de alto flujo cuando muchas veces sentimos que pudiera no ser necesario. Tengo mis reservas en cuanto la terquedad que tenemos algunos de intentar que la cánula nasal de alto flujo funcione a como sea y se toman decisiones sobre avanzar en terapias ya invasivas a veces de manera tardía. Entonces, creo que si entendemos que esto es una herramienta que nos va a ayudar, que tiene sus limitaciones y tiene sus beneficios, pues saber cómo evalúo yo que esta terapia está funcionando y cuándo debo pasar a una terapia más avanzada y pues cuando la terapia también esté sobrando, pues empezar el proceso de stepping. Porque posiblemente nosotros a veces no tenemos en cuenta los costos de estas terapias
pero si ustedes comparan una cánula a 1 litro versus una cánula nasal de alto flujo con flujos de 20, 30 litros, cuando hacen las cuentas van a darse cuenta que los consumos de oxígeno y de aire son brutalmente mayores y siento que muchas veces la usamos sin que existiese la verdadera necesidad de estos sistemas. Entonces, pues gracias a la doctora que nos hizo esta muy buena presentación. Entonces, pues creo que sigamos con el taller. Gracias, Fabi. Profe, mil gracias. Voy a dejar la pregunta de Daniel de pronto para la segunda pregunta, para no dejarla sin contestar, pero para ir empezando. Entonces, la primera pregunta, pues Shirley habló muy bien y profundizó bastante en este tema en su presentación. Sin embargo, pues quisiera ver qué más encontraron o qué más información encontraron sobre los efectos tóxicos de la hiperoxigenación, que en estos últimos años ha tenido un gran papel y se ha hablado mucho del tema. Gina. Buenas tardes. Bueno, acerca de la pregunta de los efectos adversos, recordar que el considerar el oxígeno como un medicamento con efectos nocivos es algo que ya se ha propuesto desde hace mucho tiempo, incluso desde el siglo XIX. Lorraine Smith exponía que se debía considerar su efecto inflamatorio y su efecto irritante tanto en las células pulmonares como a nivel sistémico. De ahí han partido muchos estudios, uno de los representativos, sobre todo porque estudió tejidos pulmonares en su histopatología en necropsias de pacientes fallecidos, fue publicado en 1967 en New England, y en él lo que se encontró, todos estos pacientes habían sido sometidos a ventilación mecánica, pero se encontró como un factor directamente relacionado con la severidad de los hallazgos patológicos en los tejidos, la mayor concentración de FIO2 que se había suministrado. Entre mayor FIO2 tenía, eran peores los efectos que se encontraron, que estaban relacionados principalmente con fibrosis. Entonces, hablando un poco más como de los fenómenos puntuales que desencadenan esa hiperoxigenación, tenemos fenómenos como la hipercapnia hiperóxica. Este fenómeno se ha estudiado sobre todo en pacientes neumópatas crónicos, en pacientes con EPOC, que han requerido oxígenos suplementarios de alguna manera pues por largo tiempo, ambulatorios, y lo que se ha visto es que sucede porque hay una disminución en la sensibilidad a las concentraciones sanguíneas de oxígeno. Entonces la respuesta del centro respiratorio no va a ser la que usualmente conocemos con aumento de la frecuencia y de la profundidad de la respiración, lo que va a generar posteriormente hipercapnia. Otro de los fenómenos es la atelectasia por reabsorción, considerando pues que el nitrógeno es uno de los componentes del aire en el alvéolo que ayuda a mantenerlo abierto. Cuando se suministran altas concentraciones de oxígeno, lo que sucede es que este se desplaza, y en áreas que tienen buena perfusión, el oxígeno pasa fácilmente a la circulación, entonces el tamaño del alvéolo tiende a disminuirse, siendo este un efecto progresivo que finalmente condicionaría atelectasias. Y otro, pues, de lo que ya nos hablaron en la charla acerca de la toxicidad directa o la toxicidad celular mediada por radicales de oxígeno. Esto también adicional pues a lo que ya nos explicaron, se ha encontrado que induce muerte celular de forma programada por vía apoptosis, encontrándose un aumento en las caspasas, en la actividad de las caspasas, y en la parte de otro tipo de células respiratorias también incluye aquellas secretoras y el tracto respiratorio, incluyendo las células ciliadas, lo que posteriormente desencadenaría predisposición a infecciones en el tejido respiratorio. Eso como de forma localizada. Y ya efectos sistémicos, pues como también nos lo explicaron, este estado proinflamatorio inducido por los radicales de oxígeno van a desencadenar lluvia de citocinas que pueden llegar al torrente sanguíneo y generar efectos sistémicos en diferentes órganos.
Por otro lado, también se ha visto que se induce una vasoconstricción en la microvasculatura, una vasoconstricción también coronaria y vasoconstricción cerebral. Tanto así que hay estudios que han demostrado que estos efectos suceden a corto tiempo, cuando se suministra una FiO2 cercana al 100%, incluso ya a los 10 minutos, se ha visto que hay un descenso en el flujo sanguíneo cerebral cerca del 20%, independientemente de las concentraciones de PCO2. Entonces, pues en conclusión, existen muchos efectos adversos que han sido estudiados, que sabemos ya, como se mencionó en la charla, de la toxicidad del oxígeno y que aparte de que tiene efectos pulmonares en la mecánica ventilatoria, a nivel celular y también a nivel sistémico. Gina, mil gracias. ¿Alguno tiene algún otro dato que quisiera complementar o algo que quisiera agregar? Mauricio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Sarta, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario. Como para complementar un poquito la respuesta y la pregunta de pues, qué se sabe de la toxicidad, pues ya sabemos bien y hablamos bastante durante la charla de Shirley sobre las especies reactivas de oxígeno, cómo interaccionan y cómo van a producir la lesión pues, a nivel pulmonar. Algo como para agregar, es cómo se da la activación por esas especies reactivas de oxígeno sobre la vía de las caspasas, activando la caspasa 3 y pues, pues una activación de la caspasa 3 y 9, lo que va a llevar a un patrón de apoptosis, y cómo el aumento de estos radicales, de estas especies reactivas de oxígeno, va a llevar a un aumento en la producción de ciertas sustancias como la interleuquina 1B, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que van a activar toda la respuesta inflamatoria a nivel pues, a nivel alveolar y entre la membrana alvéolo capilar, llevando a que se dé un aumento en la producción del líquido pulmonar pues, de características inflamatorias, y que se asocia con empeoramiento de los pacientes con SRA y y va a llevar a que se aumente la lesión inducida por la ventilación mecánica, pues en los pacientes en los que estamos manejando con hiperoxemia. Lo otro que también se ha visto y que se asocia con la hiperoxemia es la alta producción y liberación de la proteína HMGB1, que va a estar relacionada también con la permeabilidad endotelial a nivel pues en el alvéolo y en la membrana alvéolo capilar, lo que va a aumentar todo ese fluido rico pues, en componentes inflamatorios, que lleva y que empeora aún la condición, pues el estado endotelial. Otra cosa muy interesante que encontré era que, pues, digamos, Chapman y colaboradores describían que había un aumento en el NADPH, lo que hacía que se diera una regulación a la inversa sobre pues, el oxígeno y todo el intercambio gaseoso, y como el componente, y alteraba toda la parte de la difusión del oxígeno, y alteraba toda como todo el intercambio gaseoso, al aumentar toda esa respuesta inflamatoria a nivel del alvéolo. Eso era lo que les quería, pues, que había encontrado diferente. Gracias. Muchas gracias. Mario. Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes, residente de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Profe, también encontré unos artículos que mencionaban, sobre todo de tejido cadavérico, realmente en muestras de pulmón, que la hiperoxia terminaba por afectar la producción de surfactante. Y eso, digamos, que terminaba favoreciendo los procesos de edema pulmonar y de fibrosis en el tejido. Vemos que todo eso en relación con los hallazgos mencionados por los compañeros, digamos, del desencadenamiento de la tormenta citoquínica durante el proceso inflamatorio.
Muchas gracias, Mario. María Paula, luego Jaime. Buenas tardes para todos. Soy María Paula, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Pues completando más que la fisiopatología, porque ya mis compañeros hablaron previamente de eso, quería hablar de un estudio de corte retrospectiva que fue publicado en febrero de este año en Pediatric Critical Care, que lo realizó Valcarcel y colaboradores en 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico con niños, pues con pacientes menores de 18 años. Este estudio fue realizado pues en 2 unidades de cuidado intensivo. La primera unidad fue en Lawrence Children's Hospital entre el 2010 y el 2018 y el otro fue Commerce Hospital entre el 2010 y el 2016. Y el objetivo de estos estudios era determinar si la exposición a concentraciones acumuladas de fracciones altas de oxígeno usando una FiO2 y la relación con la saturación, midiéndola cada hora por las primeras 24 horas. Digamos que ellos decían que importante y era que en la evidencia se determinaba como la hiperoxia, como midiendo la concentración de la presión arterial de oxígeno, más no con la saturación que podía tener un mayor alcance y pues pues era más utilizable. Entonces ellos lo que hicieron fue ver la relación de estos dos variables y ver si se asociaba mortalidad y el desarrollo de disfunción orgánica múltiple a los 7 días, y esto lo midieron por el PSOFA con un puntaje de 2 o más. Entonces se obtuvo un total de, entre las dos instituciones, de 5.406 pacientes, de los cuales 960, que correspondían al 17.8%, presentaron disfunción orgánica múltiple sobre el día 7 de admisión, y de estos 319 murieron, representando un 5.9%. Entonces ellos hicieron fue prácticamente, por decirlo así, 4 grupos importantes. Pacientes que tenían saturación menor de 90% fueron separados en un grupo aparte. Midieron la exposición del exceso de oxígeno, definida como la media, digamos, del valor por hora de FiO2 superior a 0.21 con una saturación superior a 95% en las 24 horas. Un ejemplo que ellos decían como para calcular cuál era esta variable era que, por ejemplo, si un paciente que recibe una FiO2 superior al 40% en las primeras 24 horas con saturación igual o superior a 95%, tendrá pues una exposición a oxígeno de 19, y en cambio un paciente que requiriera una FiO2 mayor pues de 40% en 12 horas pues sería la mitad. Entonces ellos que encontraron que los pacientes que tenían una concentración, pues una exposición de oxígeno de 0 con una FiO2 del 0.21 tenían menor riesgo que aquellos que presentaban mayor puntaje, con mayor tasa pues de disfunción orgánica múltiple y de mortalidad a los 7 días con P significativas. Y adicionalmente un estudio que se publicó en Pediatric Critical Care, este sí es un poco más antiguo, que fue publicado en el año 2016, que lo publicó Snyder Taub y los colaboradores en 93 niños menores de 1 año que fueron llevados a cirugía cardíaca y posterior a esto que requirieron ECMO. Se documentó que aquellos con hiperoxia, con una presión arterial de oxígeno superior a 193 milímetros de mercurio en las primeras 48 horas de terapia ECMO fue un factor de riesgo independiente para mortalidad a los 30 días posterior a la cirugía. Entonces concluimos que sí tenemos todas las, digamos que las bases fisiopatológicas para definir que la hiperoxia, pero pues esto también está pues soportado con la evidencia actual. Muchas gracias. Gracias, María Paula. Jaime. No, Pablito, solamente para cerrar esta pregunta y lo que están comentando los residentes, recordar que esa toxicidad del oxígeno a nivel pulmonar se conoce como efecto Smith y fue descrito en 1991 en una serie de estudios en animales con células epiteliales pulmonares que se exponían a concentraciones cada vez más altas de oxígeno hasta que finalmente pues se dio el daño. Por eso desde esa época sabemos que más de 12 horas de exposición a concentraciones de oxígeno por encima de 1 precipita la muerte celular programada que se sabía desde ese momento. Entonces, por eso nosotros en ventilación mecánica y con cánulas de alto fluido, cualquier sistema, hay que intentar bajar rápidamente ese FI2 por debajo de 0.6 para evitar lo que antes llamábamos biotrauma también. Es como el primer mensaje grande. Y el segundo mensaje grande, también para cerrar un poquito lo que mencionaban los residentes ahora, es que el patrón de muerte celular que induce la toxicidad por oxígeno no es solamente el patrón de muerte celular regulado, patrón de apoptosis por las vías de caspasas que lo inducen o caspasas inflamatorias, sino es muy importante lo que les mencionaba de hipoxia e inflamación, y el otro patrón de muerte celular que precipitan es el patrón de piroptosis. Ustedes saben que ya hay más de 10 o 10, 12 patrones descritos desde piroptosis, necroptosis, ferroptosis, etcétera, en donde la piroptosis es el muerte o el patrón de muerte celular, patrón de inflamación,
en donde la vía final común, para resumírselos, es la constitución de la formación del famoso inflamosoma, que en últimas hemos venido discutiendo durante pues, otras revisiones. Entonces, eran como los dos mensajes grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Creo que pues con eso podemos cerrar la pregunta. En general, traten de no usar ni mucho oxígeno ni mucha saturación. La segunda pregunta entonces va relacionada con una pregunta que sobre todo se hacen las personas que manejan sistemas de bajos flujos, que a veces en las unidades de cuidado intensivo lo usamos menos, y es cómo saber o cuáles son los factores que determinan cuánta FIODAS da un sistema de estos, ¿cierto? Y si es posible hacer algún cálculo en alguna de ellas con las limitaciones que tenga para intentar entender cuántos aportes de fracción inspirada de oxígeno puede llegar a dar un sistema de estos. ¿Quién fue el voluntario? Mario. Profe, buena tarde otra vez. Profe, de los artículos que pude revisar y que busqué, digamos que la gran mayoría son determinaciones en adultos y terminan haciendo, digamos que aproximaciones en cuanto a una regla que describen como la regla del 1,4, donde cada litro de oxígeno que aumentamos al flujo aporta más o menos a un aproximado de 4% a la fracción de oxígeno inspirada. Digamos que cuando intentaron hacer esta correlación con los niños, digamos que encontraron que la fracción inspirada de oxígeno, digamos que estaba determinada también por el volumen corriente, por el volumen y por el volumen minuto per se, como lo mencionó mi compañera en la presentación. Entonces, digamos que la gran mayoría de los artículos terminan por concluir o coinciden en que es muy difícil poder establecer qué FiO2 dan los sistemas de bajo flujo, dado, digamos que la variabilidad de los patrones respiratorios, incluso de los volúmenes que pueden mover los niños. Finalmente, uno que me llamó la atención, uno viejito sobre 1996, pues que Finer hizo un acercamiento a unos neonatos y lo que hicieron fue instaurar una sonda de medición de fracción inspirada de oxígeno en la faringe de los niños. Digamos que iban midiendo en diferentes momentos cómo se comportaba la fracción que lograba calcular el dispositivo cuando hacían aumentos de 25 a 200 mililitros por minuto. Y luego de un análisis, digamos que matemático, frente a una fórmula de Wechsler que intentaba relacionar la cantidad de flujo que aportaba la cánula con la cantidad de flujo que movía per se el niño en su volumen minuto, terminaron por determinar una fórmula que suma el producto del flujo que estamos aportando por la cánula con una constante de 0.79 más el volumen minuto por 0.21 dividido en el volumen minuto. Vemos que ellos hacen la aproximación de esta fórmula y lo que hicieron fue, digamos que mediciones con diferentes volúmenes corrientes establecidos entre 5 y 7 mililitros por kilo, encontrando que el que más se acercaba a los datos del sistema de medición era, digamos que asumir un volumen minuto de 5.5, volumen corriente, perdón, de 5.5 mililitros por kilo. Que la fórmula da cierta precisión y lo midieron en diferentes modelos y es como la que yo encontré que más se acercaba. Perfecto, Mario, mil gracias. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta, algún otro factor que le parezca importante? Shirley mencionó otros también en su charla. Buenas tardes, Diana Escobar, Fellow de Cuidado Intensivo de la Nacional. ¿Escucha bien, profe? Sí, Anita. ¿Aló? Bueno. Entonces, sí, otros, Marito también, Chile los mencionó como para complementar. También tiene mucho que ver la mezcla que hay de oxígeno del ambiente, o sea, con el aire inspirado, aparte del flujo que yo le estoy dando a través del dispositivo.
Va a variar también de acuerdo al dispositivo que estemos usando, el volumen de aire que inspira el niño, la frecuencia respiratoria, incluso el patrón respiratorio y el esfuerzo respiratorio que tenga el paciente. Y pues como decía Mario, el volumen minuto. Una aproximación y que hacemos los ejercicios con el profe Pablo es calculándolo, pues digamos que es un cálculo teórico como para uno hacer una aproximación, es teniendo en cuenta el volumen corriente del paciente y sabemos que en mamíferos hay una aproximación de 6 cc por kilo de volumen corriente normal y tenemos en cuenta también la relación de inspiración-expiración, asumiendo pues una relación de 1 a 2 y teniendo en cuenta el peso y la frecuencia respiratoria del paciente para calcular el flujo inspiratorio pico de los niños. Entonces, uno puede hacer el cálculo, por ejemplo, haciendo el cálculo del volumen corriente del paciente de acuerdo al peso y calculando el tiempo inspiratorio que gasta el paciente durante 1 minuto. Obtenemos el volumen que mueve el paciente durante inspiración durante 1 minuto completo. Ese aire que le estamos administrando por el sistema de oxígeno, así sea un sistema de bajo flujo, le va a dar al paciente una FiO2 de 1. Y el aire que se mezcla en total, que se mezcla pues con el que le estoy administrando, que el paciente está respirando, va a 0,21. Entonces, por ejemplo, si uno le estuviera administrando una cánula a 2 litros por minuto o a 1 litro por minuto, eso se va a mezclar con el flujo pico del paciente y va a dar como una resultante de la FiO2. Yo tengo como un ejemplo en el taller del cálculo, sino que es que estoy apenas llegando a la casa y estoy en el celular, pero pues es como la idea. Listo, Dianita, mil gracias. ¿Alguien encontró alguna otra manera o encontró algún otro factor que pudiera intervenir en estas relaciones? Bueno, entonces en principio esta pregunta va un poco para que encuentren cuáles son los determinantes de que un sistema de bajo flujo puede aportar en una cánula, en la medida en que pues esa retahíla de que una cánula da 1 litro, da 24, 2 litros dan 28 y 3 litros dan 32, eso no es verdad ni siquiera en los adultos todo el tiempo. Entonces tienen que tener cuidado con ese tipo de apreciaciones de las fracciones inspiradas de oxígeno que da una cánula nasal en niños, sobre todo cuando son pequeños o cuando respiran despacio. Hay otros factores, los cálculos, como ustedes mismos lo dijeron, son aproximaciones, tienen en cuenta muchos supuestos que no siempre se cumplen. Sin embargo, son una buena aproximación para empezar a buscar y a darse cuenta cómo cánulas nasales en niños bien pequeñitos pueden llegar a dar fracciones importantes de oxígeno en ciertas condiciones. Bueno, y la pregunta, ahí sí voy a meter entonces la pregunta del doctor Daniel, que quería saber si habían leído algo de gastroenergético pulmonar y cánulas nasales de alto flujo. No sé si alguno revisó o vio algo de ese tema. Me tocó contestarle a Daniel. A ver si todavía está porque... Profe, lo pregunto. Ahí está. Mario. Profe, no sé si digamos, dentro de los beneficios de la cánula nasal de alto flujo, digamos que al aportar el aire caliente y húmedo, digamos que le resta un poco al trabajo energético que tiene que hacer el sistema para calentarlo y para poderlo conducir. No sé si, digamos, eso sea lo que estaba preguntando el doctor frente a la cánula nasal de alto flujo y el gasto energético como tal que tiene que hacer el sistema respiratorio para poder hacer la conducción del gas. Perfecto, Mario. No sé si Daniel quieres... ¿Está Daniel todavía por ahí? De pronto ya se fue. En adultos, pues, y en niños con fibrosis quística, sobre todo en enfermedades crónicas, sí hay descripciones pues, del consumo energético y el gasto energético pues, total relacionado pues, con las enfermedades. Pero yo estoy de acuerdo con Mario que probablemente esto sea relacionado con la mejoría del trabajo respiratorio que termina teniendo una mejoría del gasto energético pues total en estos pacientes.
Gracias, Shirley. Así es, probablemente el efecto energético de las cánulas de alto flujo es una mezcla de cosas, sobre todo tendrá que ver con trabajo, que ya lo sabíamos y era la razón por la que en muchos escenarios se ventilaban los niños cuando se pensaba que la enfermedad metabólica, el exceso de actividad metabólica podía empeorarlos y es una de las justificaciones que se usó, por ejemplo, en sepsis y en otros escenarios y probablemente tenga más que ver con eso, aunque se ha propuesto lo que decía Mario de usar también algo de menor energía. El doctor Perdomo comenta también que el barrido de CO2 probablemente hace que se necesite respirar menos y eso haga que se ahorre energía. El doctor Perdomo había preguntado también en el chat si ustedes consideraban que había alguna justificación en alguna enfermedad de usar FIO2 al 100%. ¿A alguno se le ocurre alguna razón? Participa. Yo, Te identifica. mucho gusto para todos. Esperanza Mallorca, residente de pediatría de la Universidad del Rosario. La intoxicación por monóxido es una de las indicaciones de utilizar. Correcto. Muy bien. Esa es trampa. Estaba al lado del vecino. ¿Alguna otra? No me sapearon, Juro que fui yo sola. te juro. ¿Alguno se le ocurre alguna otra razón para usar oxígeno al 100%? Buenas tardes, La Paulita. Andrea Rodríguez de la Universidad Nacional. Pues tal vez los pacientes con una anemia severa, en donde el oxígeno que se está utilizando pues es más el oxígeno disuelto por pues, la alteración del transporte a través de la hemoglobina. Creería que podría ser otra opción. Podría ser me gusta menos. Buenas tardes. Hola, profe. Juan Camilo Hernández, residente de pediatría de la Universidad del Rosario. Una de las indicaciones podría ser neumotórax. Hay estudios que muestran disminución de la resolución del neumotórax 3 a 4 veces más rápido por el barrido de nitrógeno, que pues permite la absorción del aire. Perfecto, Juan Camilo. Otra de las indicaciones que suelen sonar por ahí. Esa también es bastante controversial, pero está escrita. Profe, perdón, no sé si la quiera cerrar. Si le faltó alguno. ¿O a desechar alguno? No, o sea, yo sí creo que los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias rescatados de un incendio en espacio cerrado, pues hasta que no se demuestre el nivel de carboxiemoglobina, pues sí, usar oxígeno al 100%, ¿sí? Creo que la utilidad en anemias muy severas, cuando hacemos las cuentas, entonces uno dice, de pronto sí empieza a ser un poquito significativo la cantidad de lo que representa el oxígeno disuelto frente a una hemoglobina de 2 o 3 gramos. Entonces, mientras se resuelve el problema, pudiéramos aportar un poquito más de oxígeno, posiblemente con concentraciones del 60% pudiera ser suficiente. No, en ese momento no se me ocurren algunas otras más. Yo sí quiero hacer un comentario. Dale, Shirley, dale. En reanimación. Nosotros usualmente en reanimación utilizamos cantidades exageradas de oxígeno y ahí sí quiero hacer el comentario pues comparado pues con los neonatólogos que ellos reaniman al 21%, máximo al 34% sus recién nacidos, reconociendo los efectos de la toxicidad por oxígeno por población reperfusión. Entonces yo creo que sí nos tocaría también replantear todas estas FIO2 excesivas también en reanimación, pero pues obviamente con todas sus ventajas y desventajas. Bien, Shirley. Absolutamente de acuerdo contigo. Laura.
pues, una cosita chiquita comentando de lo que dice Shirley, que pues bien es cierto que debemos ser muy prudenciales con eso, pues, y ya como bien se mencionó en la charla, pues hay que tener en cuenta que o sea, los tiempos tampoco son tan cortos. Bueno, pensando en lo de la reanimación, ¿no? Que creo que, pues a mi modo de ver, no estaría mal ser un poco más exagerados hacia el lado oscuro, como dijo Chile en un momento de reanimación, porque los tiempos dan para que estar como en ese gap de que todavía no estamos yéndonos hacia los efectos deleterios del oxígeno. Entonces creo que el factor tiempo pues es algo que siempre debemos tener en cuenta para esto. Muy bien, Laura. Mauricio. Pues, como para hablar un poquito de lo que está hablando Shirley, de pues, la FIO2 al 100% en reanimación, pues hasta antes del consenso de la TAM de sepsis teníamos que suministrar oxígeno al 100% en choque séptico en la reanimación. Y si podemos ver, el consenso nos habla de suministrar oxígeno para que el paciente sature lo que, pues por encima de 90%, lo que el paciente necesite. Entonces, como que cada vez estamos siendo más racionales y estamos haciendo una medicina más racional. Lo que hemos venido hablando con los bolos de cristaloides, con el oxígeno, con todo, y cada vez nos vamos viendo, pues, todo esto que estamos hablando de la hiperoxemia y del aumento de las especies reactivas de oxígeno y el daño que podemos inducir con el oxígeno. Entonces, pues por lo menos del choque séptico ya salió y para que todos tengamos bien claro ese concepto que ya no suministramos oxígeno al 100%. Gracias, Mauricio. Juancho. Bueno. Pues como pues lo dice muy bien Mauricio, digamos que y ahí acuñando las guías de la AJA de reanimación en cardiopatías, se hacen esa pregunta grande y es por ejemplo cuando uno tiene mezcla de circulaciones y está tratando de equilibrarlas, reanimar con FIO2 al 100% podría ser contraproducente. Por lo cual pues en la guía más allá de dar alguna indicación, dejan el cuestionamiento grande y pues y promueven, digamos que hagamos nuevos trabajos sobre esto. Entonces, sí, la pregunta grande que queda y debe quedar es si siempre al 100% y si a todos los pacientes se les debe hacer lo mismo. Gracias, Juancho. Profe, quería cerrar. Pablo, yo sí creo que en reanimación, en la fase inicial del choque, nuestras metas de saturación deberían ser más cercanas a 98. Simplemente cuando vemos que un niño satura 100%, pues nuestro desconocimiento de cuánto está la PA2 es muy alto y la posibilidad de que estemos en rango de hiperoxia es muy probable. Con saturaciones de 98 posiblemente estaremos con presiones arteriales de oxígeno entre 80 y 120 que posiblemente no sean tóxicas, pero que sí garantizan gradientes de oxígeno entre los vasos sanguíneos y las mitocondrias. Entonces creo que una saturación de 90 puede ser baja, salvo que para lograr esa necesitemos fracciones de oxígeno mayores al 60%, que espero que sea parte de la segunda parte de la pregunta que planteé. Entonces, ni ni tan poquito, sino guiarlo por metas y garantizar que las saturaciones estén en un rango óptimo para que por lo menos durante la fase del choque estemos garantizando que los gradientes de desplazamiento de oxígeno desde la sangre a las mitocondrias estén en las metas que queremos. Muchas gracias, profe. Jaime. Sí, yo creo que no me gustaría que quedara en el ambiente que en reanimación usamos FIO2 más bajas. O sea, hay situaciones particulares, no hay estudios y todavía no se conoce exactamente en cardiopatías congénitas de acuerdo al suplemento de American Heart. Y en otras condiciones deberíamos seguir reanimando igual. El tema de los neonatos es porque yo ya tengo estudios en vista de la inmadurez de muchas de las enzimas que intentan controlar ese exceso de oxígeno, pero en los niños mayores de un mes hasta 18 años, las guías 2020 American Heart siguen recomendando usar las mismas altas concentraciones de oxígeno y una de las razones de las que es la que está diciendo Iván, y es que acuerden ustedes que claramente
pues va a depender en gran parte la cantidad de oxígeno que llega, lo que estamos ofreciendo. Entonces, por ahora, aunque existe la duda, no hay ninguna evidencia para cambiar lo que estamos haciendo, y sí tenemos que seguir reanimando exactamente igual como hasta ahora se ha hecho. Muchas gracias. Gracias, Jaime. El doctor Perdomo también tenía incluida entre esa pregunta, no sé si la vieron en el chat, y era por qué entonces en pacientes, teniendo en cuenta la toxicidad del oxígeno, en pacientes que tienen claramente un cortocircuito intrapulmonar, como por ejemplo un SRA grave, ¿por qué seguimos insistiendo en usar FIO2 altas? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Si lo hacen pero no lo cuentan. Bueno, en aras del tiempo se las dejo de duda para que creo que es más una reflexión que una pregunta. Y pues ya aparte con la discusión de el oxígeno en reanimación, pues hemos discutido un poco el no mucho ni tan poco, tan poquito. Finalmente la última pregunta iba más orientada a las dudas que también presentó Shirley en su presentación y que todos tenemos, y es cómo definir en este sistema de cánulas de alto flujo uno de los pasos limitantes o donde más creemos que tenemos, digamos, costos innecesarios o donde tenemos a veces fracasos que debimos haber anticipado mejor, ha sido en tratar de encontrar cómo quitarla y cómo quitarla cuando es exitosa y también cómo quitarla antes de que haya un fracaso demasiado tardío. Y ustedes oyeron al principio cuando empezamos la discusión, el doctor Perdomo siempre ha estado preocupado por eso. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Qué han visto? ¿Cuáles son las próximas opciones? ¿Hacia dónde vamos? Marco. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Correcto. Bueno, respecto a la pregunta, pues realmente la pregunta tiene, pues obviamente varias secciones. Respecto a los mecanismos de soporte de las cánulas de nasal de alto flujo y cómo se plantea realizar su retiro cuando son exitosas, y finalmente cómo monitorizar su fracaso, pues obviamente partimos de los mecanismos que se expusieron en la charla. Entonces, pues obviamente primero el lavado del espacio muerto, obviamente proveen un flujo inspiratorio adecuado para poder satisfacer las demandas en los cuadros de dificultad respiratoria. El acondicionamiento del gas, obviamente una temperatura corporal, una frecuencia respiratoria y una FIO2 que va a ser medible. Y esto pues obviamente nos conlleva una reducción del trabajo metabólico, que era lo que mencionaban los compañeros hace rato pues en la parte de los comentarios. Cuando uno trata de buscar tal vez como la mejor evidencia respecto al retiro de la cánula nasal de alto flujo, teniendo en cuenta pues estos parámetros, encuentra uno una revisión Cochrane en el año del 2015, que es un poquito pues viejita, realizada por Parley y colaboradores, que lastimosamente pues no ha sido actualizada, en el cual ellos pretendían buscar las estrategias utilizadas para el retiro de las cánulas nasal de alto flujo modificado en los lactantes prematuros. Pues si bien tienen una población bastante particular, ellos concluyen que a la hora pues que tratan de unificar los criterios en la literatura universal, dice que desconocen la mejor manera de retirar la cánula nasal de alto flujo una vez se ha comenzado. Dice que no identificaron estudios elegibles para la inclusión de esta revisión Cochrane pues para el retiro, o tratando pues de establecer esa mejor estrategia. Entonces digamos que lo que uno hace es que trata de irse de pronto a las guías de práctica clínica. Existe una guía bastante interesante, que es una guía argentina que habla pues sobre el procedimiento para la implementación de la terapia con cánula nasal de alto flujo en pacientes de 1 a 24 meses, con procesos neumónicos,
infecciones respiratorias agudas bajas y síndromes broncoobstructivos y dificultad respiratoria moderada, que fue publicada en septiembre del 2021. Ellos lo que encuentran, o las recomendaciones pues, que ellos hacen al respecto, es tratar, bueno, dice una vez transcurridas las primeras 2 horas de terapia con canon nasal de alto flujo, dice que se debe constatar obviamente la estabilidad clínica durante 2 horas más. Y recién entonces ellos consideran que se puede comenzar la reducción de los parámetros. Ellos empiezan a disminuir esos parámetros primero con una reducción progresiva de la PO2 hasta valores cercanos al 0.3, manteniendo un flujo más o menos alrededor de los 2 litros por kilo por minuto. Posterior a eso, dice que recomienda realizar ya, bueno, ese descenso, perdón, de la PO2, ellos recomiendan realizarlo de 0.1 puntos más o menos de la PO2, asegurando obviamente pues una saturación acorde para las condiciones clínicas del paciente. Si el paciente permanece estable, dice que los descensos se podrían realizar cada 4 horas, y si nosotros alcanzamos una meta del 0.3% de la PO2 y no muestra pues signos de dificultad respiratoria ni una disminución de la saturación de acuerdo a las metas que nos hayamos establecido en ese paciente, se podría reducir el flujo de forma gradual, más o menos un 25% hasta llegar a 1 litro por kilo por minuto. Si el paciente continúa, por supuesto, con una estabilidad clínica, se puede suspender esa terapia con esa cánula de alto flujo y obviamente pues encontramos algún empeoramiento clínico durante este descenso gradual que plantea esta guía. Lo ideal es regresarnos inmediatamente a los parámetros anteriores de PO2 o de flujo, según lo que estemos modificando, y revalorar luego de 4 horas si es posible nuevamente empezar a reducir los parámetros de la forma pues como se plantea en la guía. Obviamente recordar que esto es un proceso dinámico, pues obviamente depende de cada paciente. No es pues una receta, sino que es algo, como les digo, que depende y está involucrado la patología, el paciente, el sitio en el cual donde nos encontremos para poder cumplir pues con unas metas y que pues se beneficie obviamente a nuestro paciente. Respecto a cómo monitorizar su fracaso, y pues obviamente ambas preguntas están bastante relacionadas, tratando igual de buscar la mejor evidencia pues, al respecto, y tal vez como de lo más reciente, a de pronto un poquito lo más antiguo, aunque casi todos los estudios coinciden como en 2 o 3 parámetros. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que se llama Fracaso de la cánula nasal de alto flujo. ¿Pueden los resultados clínicos determinar la interrupción temprana? Un estudio realizado, publicado en el 2021 por Milena Siciliano y colaboradores. El objetivo pues era evaluar la evolución de esos resultados clínicos en niños con bronquiolitis que tenían o que a quienes se les había implementado una cánula nasal de alto flujo, y después de eso determinar si presentaban o no mejoría clínica y cuáles eran como esos principales factores que me llevaban a mí a pensar en que este paciente pueda tener un fracaso. Se estudiaron un total de 83 niños, de los cuales 18 niños, que corresponde más o menos al 21.7%, fracasaron en el tratamiento. Ellos encontraron que una disminución significativa en la frecuencia respiratoria y un aumento significativo en la saturación de oxígeno a los 30 minutos y a las 6 horas eran tal vez como los principales parámetros para ellos considerar que este paciente o va a mejorar o definitivamente es un paciente que debo pensar en alguna otra estrategia ventilatoria. Existe otro estudio, igual también en el 2021, cuyo nombre era terapia con cánula nasal de alto flujo en niños con dificultad respiratoria aguda con hipoxemia en una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Es un estudio tailandés, pero ellos, si bien su objetivo principal o dentro de los objetivos principales no estaba a medir pues como esa tasa de fracaso, pero pues obviamente ellos la exponen, dice que fue más o menos del 15.7%, vemos que es una tasa bastante similar, y dice que ellos consideran que los niveles iniciales y máximos más altos de fracción inspirada de oxígeno y la relación SAPI inicial fueron tal vez como los signos tempranos que ellos lograron detectar, y que posiblemente eran como unos signos que nos deberían
indicar que ese paciente probablemente vaya a fallar o que vayan a requerir un soporte respiratorio adicional. Existen otros 3 estudios, fueron un estudio en el 2015 por Wright y colaboradores, un estudio en el 2014 por Mayfield y colaboradores, y en el 2012 un estudio por Awan y colaboradores, en donde tienen el factor común que una no disminución de la frecuencia respiratoria dentro de la primera hora se consideran pacientes que muy seguramente no vayan a responder en pacientes que estén cursando con bronquiolitis menores a 12 meses de edad. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Marco, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. No sé si alguien encontró algo más o en su práctica clínica utiliza algo más. Mario. Mario. Mauricio. Aló, profe, ¿ya? Ya, Mario, ahora sí. Mario, dale. Perdón, profe, listo. Profe, hay un artículo que se titula Predictores de éxito del tratamiento con cánula nasal de alto flujo en el fallo respiratorio agudo hipoxémico. Vemos que el artículo intenta hacer la medición de los diferentes parámetros que se tenía para considerar el fracaso de la cánula de alto flujo en sus artículos iniciales de darle las 2 horas de oro. Y ellos, digamos que analizan la frecuencia respiratoria, analizan la fracción inspirada de oxígeno que requiere el niño para tener oximetrías, digamos que en el target, en la meta que se estableció, y un índice que se llama el índice de ROX, que es un índice que digamos que es el cociente entre la SAFI y la frecuencia respiratoria. Entonces, digamos, hacen las mediciones a las 2, a las 4, a las 6 o a las 12 horas y terminan, digamos que determinando que la frecuencia respiratoria es la variable, digamos que más rápidamente muestra si hay una respuesta adecuada o no a la intervención con la cánula nasal de alto flujo. La calculan con una sensibilidad aproximada del 75 y especificidad del 87%. Y terminan por darle el mayor peso a este índice de ROX con una sensibilidad de 75 y una especificidad de 93. Calculado a las 8 horas, que debe ser, digamos que mayor a 4.8, perdón, para determinar si, digamos, va a haber una buena respuesta a la intervención con la cánula nasal de alto flujo y evitar, digamos, como lo mencionó el profe Perdomo, retardar la utilización de otros dispositivos, digamos, más complejos o quizás con mayor nivel de invasión, pero que digamos que van a llevar a mejores resultados. Gracias, Mario. Mauricio. Bueno, como para complementar un poco lo que nos decía Mario y Marco, pues quería, digamos que en lo que encontré muy pocos artículos acerca del retiro y el descalonamiento de la cánula de alto flujo. Prácticamente los 3 o 4 que encontré planteaban lo mismo que nos dice Marco: iniciar con un descenso progresivo de la FiO2 hasta que tengamos un paciente con una FiO2 aproximadamente de 0.3 y luego empezar el descenso del flujo en 1 a 2 litros por kilo minuto, perdón, 1 a 2 litros. Más o menos aproximadamente hablaban de 2 a 4 horas hacer los cambios. Y otra cosa importante, pues aparte del índice de ROX, que era lo que nos hablaba Mario, era utilizar escalas de severidad para cada patología. Digamos que no hay un estudio así grande, pero las guías españolas del uso de cánula de alto flujo mencionan evaluar en bronquiolitis con las escalas de Wood, Downes and Ferres o en el índice, pues el índice de severidad en asma para establecer pues si tenemos o no tenemos fracaso en la terapia de la cánula de alto flujo. Otro estudio que encontré importante y que me pareció muy bonito es un estudio que estaba publicado en Pediatric Critical Care sobre una era pre-cánula de alto flujo versus una era con cánula de alto flujo, y pues el porcentaje de pacientes que se intubaban era mucho mayor al de la cánula de alto flujo,
esto es como dato adicional, no tiene nada que ver con la pregunta, pero es bien interesante el análisis que ellos hacen de cómo la cánula de alto flujo ha sido como la terapia que nos ha salvado, que nos ha ayudado para no progresar a una ventilación mecánica invasiva. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Laura. Hola, buenas tardes otra vez. Te oye lejos, El Laura. programa de la Universidad de La Sabana es una, pues, una... Laura, no te oímos. Más cerquita. ¿Aló? ¿Ahí? Eso, ahí. Bueno, no, nada, es algo muy cortico y es que, pues, buscando esta pregunta, estuve buscando acerca del índice ROX, como ya lo mencionaron mis compañeros, y pues hay muchas cosas de esto frente a población de adultos. Y pues de hecho encontré un artículo que nos mencionaba que pues sí tenía varias limitantes hacer, pues usarlo en la población de pediatría. Uno, pues que inicialmente eso solo se había escrito para pacientes con falla respiratoria hipoxémica que era secundaria solamente a neumonía bacteriana. Dos, pues que como lo mencionaba ahorita no había, digamos, todavía como un consenso claro con respecto a los puntos de corte. No sé si de pronto alguien haya encontrado algo diferente al respecto. Y tres, que me pareció, digamos, algo muy válido y es que pues el índice no tenía en cuenta el flujo de oxígeno que se estaba administrando, entonces pues ya al estarlo usando pues con la cánula alto flujo, que ya sabemos que está haciendo, pues está generando esa presión continua en la vía aérea, pues va a, digamos, como a alterar un poco la sensibilidad del índice al usarlo porque ya le estamos dando un factor ahí adicional que de por sí puede modificar la frecuencia respiratoria y pues alterar la objetividad pues de este índice pues para el seguimiento y valoración para las tasas de fracaso. No sé si alguien encontró algo diferente, pero pues me pareció interesante que sí tiene pues digamos algunas desventajas que deberíamos tener en cuenta. Perfecto, Laura. Marco. Hola, profe, nuevamente Marco Sierra de la Universidad de La Sabana. Volviendo nuevamente a la guía que les había comentado previamente, ellos hacen al final un apartado respecto a los criterios de fracaso, respecto pues, al manejo de las cánulas de alto flujo. Ellos consideran la persistencia o aumento de la dificultad respiratoria en los primeros 120 minutos, una persistencia o un aumento de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca por arriba del rango pues, normal para la edad, la necesidad de usar FIO2 mayor o igual al 60% y un flujo mayor de 2 litros por kilo minuto sin que se hayan alcanzado las metas de saturación propuestas para nuestro paciente y por supuesto los signos de deterioro neurológico agudo, la inestabilidad hemodinámica y pues obviamente cuando veamos que nuestro paciente se está agotando. Muchas gracias. Perfecto, Marco. Jaime. Sí, Pablito, digamos que un comentario, bueno, dos comentarios. El primero era que es importante cuando vamos a ver esos factores de predicción, ver en qué patología y en qué condición estamos hablando. Entonces, sí, Pablito, es como invitarte a ti a que nos comentes la experiencia que publicaba el año pasado en Medicina Intensiva con Alexandra, de esos predictores de fracaso. Y luego les comento pues la experiencia que nosotros esperamos en un par de semanas ya sale publicada de esos predictores de fracaso, específicamente hablando de bronquiolitis, Pablito. Entonces, si quieres compartirnos un poquito de esa experiencia. Gracias, Jaime. Pues digamos que en principio, pues esa es una pregunta que nos ha dado muchas vueltas y hace unos años acumulamos bastantes casos en dos hospitales de Bogotá y encontramos que de los predictores de fracaso clásicos que se describen a nivel del mar, realmente la parte de oxigenación como tal, por lo menos en nuestra casuística, no encontró realmente ser un buen predictor de fracaso inicial. Realmente el único predictor que encontramos fue un poco la frecuencia respiratoria y un poco al inicio. Uno de los casos, las cosas interesantes que no esperábamos del trabajo y que estamos investigando actualmente es que en principio parte del efecto parece ser de todas maneras todavía un componente muy subjetivo de trabajo respiratorio. Si ustedes lo piensan desde el punto de vista práctico, casi siempre que tomamos la decisión de intubar a un paciente, lo hacemos basado un poco en lo que estamos viendo de trabajo respiratorio. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero depende de quién esté parado, dónde esté parado. Algunos deciden intubarlo ya, otros esperan un poco. El doctor Perdomo, algunos diría que unos esperan mucho, ¿cierto? Entonces, ahí hay un componente subjetivo que es muy difícil de medir
Ustedes han visto que las escalas de dificultad respiratoria en general, y el doctor Rodríguez hace un tiempo hizo un metaanálisis del asunto, tienen la gran dificultad de que hay mucha subjetividad en la dificultad respiratoria y cada quien evalúa diferente, hay mucha variabilidad interobservador, lo que no ha permitido que las escalas basadas en dificultad respiratoria funcionen bien. Entonces creo que de fondo hay ese factor como factor importante. En ese momento salía el índice ROX, lo intentamos probar, pues predecía la fase inicial un poco por la dificultad respiratoria, pero después no lograba predecir. Jaime tiene razón en que depende si uno mezcla muchos pacientes de diferentes patologías, probablemente sea diferente. Sin embargo, pues la aproximación inicial que nosotros hicimos sí tiene todos los pacientes. La nueva aproximación que estamos haciendo está reducida a bronquiolitis. Y pues digamos que en esto seguimos buscando mucha información. Y aprovecho antes de que Jaime cierre con la información de su estudio a dos comentarios. Uno fue que Jefferson puso más temprano y no lo habíamos mencionado, la publicación que hicieron ellos con Carlos y con Ranieri, que básicamente no, hicieron un análisis de la costo-efectividad que tenían las cánulas de alto flujo comparado con las cánulas ranzales convencionales, y ellos encontraron que sí era una estrategia costo-efectiva. Entonces digamos que en costos, sobre todo contra cánulas convencionales, bajo ciertos factores, pareciera ser que sí es una buena inversión económica. Entonces cuando les hagan esa pregunta, pues tienen esa información. Jefferson puso la referencia ahí para que la puedan ver. Segundo, la otra cosa que quería comentarles es, en fracaso yo todavía tengo muchas dudas de que el destete lento sea una buena alternativa. Yo no sé si ustedes piensan, si lo van análogo un poco a lo que ha pasado con la ventilación mecánica. Ustedes saben que inicialmente en la ventilación mecánica usamos mucho usar SIMB con patrones más lentos, con más despacio, y fueron los adultos viendo por serendipia que quitaban las cánulas de los tubos de forma accidental y que muchos toleraban, que empezaron a plantear lo que se llama hoy en día las pruebas de extubación espontánea. Entonces yo tengo la sensación, obviamente no hay investigación y quisiera que de pronto a alguno se le ocurra algún día hacerla, y es que probablemente en cánulas de alto flujo podríamos hacer lo mismo, y es que todos los días en algún momento del día uno se sienta, se para al lado de la cánula, la convierte en una cánula convencional de forma transitoria, revisa el trabajo respiratorio que le produce al paciente, y si lo tolera bien, se debería dejar en cánula convencional, y si no lo tolera, se volvería a los parámetros fijos iniciales y se podría repetir el proceso a las 12 horas o a las 24 horas, muy parecido a lo que hacemos en ventilación. Nadie lo ha escrito o lo han mencionado por ahí, pero no he visto un estudio al respecto. Ahora sí, Jaime, te dejo para que nos cuentes el de ustedes, que todavía no hemos visto. Sí, dos comentarios corticos para cerrar, Pablito. Primero, que yo creo que desde mi óptica, uno de los aspectos más rescatables de la experiencia que ustedes publicaban con Alexandra es la significancia luego de controlar factores de confusión en el modelo multivariado de la variabilidad en los hospitales. Eso habla mucho de lo subjetivo a veces que somos al tomar la decisión de que un paciente fracasa o no fracasa con la cánula nasal de alto flujo. Entonces, de alguna manera, creo que ese es un punto importante, y tener herramientas objetivas de aproximación en términos de índices, escalas, SAFI o índice ROX, pues puede en un momento dado llevarnos a en los diferentes turnos tener una aproximación numérica que nos permite tomar pues una decisión un poquito más objetiva. De todos ellos, por ejemplo, el índice ROX es un índice muy extrapolado de adultos, que es la relación SAFI sobre frecuencia respiratoria, pero de manera específica en patologías como bronquiolitis, tenemos un grupo de alguna manera controlable en términos de una frecuencia respiratoria estándar que tenemos como límite para su edad entre el primer mes y el primer año aproximadamente. Entonces de ahí es un poquito compartir la experiencia que, como les decía, sale en un par de semanas, esperamos publicada, desde 7 años aquí en la cardio infantil de niños con bronquiolitis y uso de cánula de alto flujo, y algunos predictores en este estudio, que fue un estudio observacional analítico de cohorte retrospectivo, en donde buscamos establecer esos puntos de corte que nos permitía evaluar aquellos que no respondían, qué factores asociados tenían, no de forma inmediata, sino las 12 horas, que habitualmente es como, entre comillas, el tiempo que se les suele dar a estos niños, y realmente fue una variable que tuvo una distribución normal, fue una media, no una mediana, y que nos permitió tener ese punto de corte de 12 horas para evaluar una aproximación objetiva numérica. Entonces lo que encontrábamos nosotros es que
los pacientes que fueron muy pocos, y es importante resaltar eso, que antes la bronquiolitis se intubaban muchísimo desde la cánula de alto flujo del CPAP, posiblemente la excepción es el que se intuba y no deberíamos terminar intubándonos. Pero definitivamente, considerando y definiendo pues el fracaso a las 12 horas, lo que nosotros encontramos en el modelo multivariado luego de controlar factores de confusión, es que una SAFI menor a 180 y un índice ROX menor a 4, que era lo que preguntaba ahora Laura en la intervención, se asociaban a peores desenlaces en los niños o al considerado fracaso y a más tiempo finalmente de exposición a la cánula nasal de alto flujo, porque la mayoría pues tuvo buena evolución. Entonces una SAFI a las 12 horas menor a 180 y un índice ROX menor a 4 tenía un área bajo la curva para poder discriminar los que no tenían buena evolución o se demoraba más tiempo por el orden de 0,78. Entonces, el punto es que, o el mensaje es que definitivamente debemos seguir construyendo evidencia, debemos seguir buscando esas herramientas que nos permitan aproximarnos de forma objetiva a decidir quién o no responde a la cánula de alto flujo. Y yo comparto plenamente de lo que hemos hablado en muchos escenarios, entre varios, y con Juan Camilo que lo mencionó, y es que no debemos satanizar ni la cánula de alto flujo ni el CPAP, ni que uno es bueno y otro es malo, sino que definitivamente las dos herramientas en un momento dado tienen bondades, tienen beneficios, y que debemos saber en quién la indicamos y que también tenemos que saber cuándo ya no está indicada y cuándo debemos avanzar un poco. Creo que es el mensaje como más importante pues para llevar a casa. Mil gracias. Muchas gracias, Jaime. En aras del tiempo vamos a dar por terminado el taller de hoy. Muchísimas gracias. Creo que estuvo muy interesante. En 8 días nos vemos. Vamos a empezar a hablar ya ahora sí de ventilación mecánica. Que tengan una buena tarde.